a esta nueva videoconferencia de la red de transmisión del conocimiento que hemos denominado Relevancia de las estimaciones y proyecciones de población, una herramienta estratégica para los procesos intercensales. Como muchos de ustedes saben, las estimaciones y proyecciones de población son un insumo estratégico para los procesos intercensales y la preparación de la Ronda Censal 2030. El día de hoy estaremos abordando los enfoques metodológicos aplicados por Naciones Unidas y los desafíos que enfrentan los países de la región para actualizar sus cifras, especialmente a nivel subnacional. Presentaremos además la experiencia de dos países y para ello contamos con la participación hoy día de dos colegas puntualmente de Argentina y Guatemala, que evidenciarán la utilidad de estas herramientas en el análisis de las dinámicas demográficas, la planificación nacional y el fortalecimiento de los registros y encuestas como base para mejorar la calidad de los datos de las proyecciones de población. Además, contaremos con participación de Elena del CELADE de CEPAL, quien nos dará un panorama inicial antes de entrar de lleno en las experiencias de Argentina y Guatemala. Le recordamos además que al finalizar las presentaciones de los tres colegas tendremos un espacio para preguntas y comentarios, por lo tanto los invitamos a ir dejándonos en el chat sus consultas y en caso de que quieran hacer una intervención al final, levantar su mano virtual para que podamos habilitar su micrófono. Así que sin más, Elena, te dejo la palabra. Muchas gracias, Olga. Buenos días, colegas. Un saludo a todos. Voy a compartir mi presentación. ¿Me confirma si la puede ver, Olga, por favor? No todavía. Ahí está cargando. ¿Ahora sí? No, justo dejó de compartirse. Monitoring. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ya, gracias. Bueno, yo voy a hablar un poquito de cómo es hecha esa revisión de las estimaciones y proyecciones en Naciones Unidas, de las cifras oficiales de Naciones Unidas y cómo se hace la de los países, ya, y cómo podemos hacer esas actualizaciones intercensales. Bueno, básicamente las estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas existen desde 1951. El CELADE las hace desde 1960 y desde entonces es revisada cada 2 o 3 años esas estimaciones y proyecciones. Se hacen a nivel país y no se hacen estimaciones y proyecciones subnacionales. Entonces la última es el World Population Prospects 2024 y el periodo de estimación es de 50 a 23 y de la proyección de 2024 a 2100. Entonces son hechas para 235 países o áreas del mundo y comprende toda la población. Aquí yo puse unos enlaces donde están esos resultados y ustedes pueden tener acceso a esas estimaciones y proyecciones de población. Y básicamente la revisión se hace a cada 2 o 3 años que se recopilan los nuevos datos disponibles para cada país o territorio del mundo. Y eso, con las nuevas informaciones, se actualizan los componentes necesarios. Entonces, la manera regular que Naciones Unidas recopila esos datos de los países es a través de la división de estadística con el Demographic Yearbook, que hace una búsqueda, envía formularios preguntando si hay nuevos censos a los institutos de estadística, nuevos registros de nacimientos, de defunciones. Entonces, esos formularios son súper importantes llenarlos, que es la manera como actualiza la base de datos demográfica y bueno, y también preguntan otras variables para que después, al hacer la revisión de las estimaciones, se actualice la base de datos.
Además, se hace una búsqueda global de información de encuestas de demografía y salud, y también de otras fuentes de datos. Y se aplican distintas técnicas de estimación basadas en esos nuevos datos para estimar los nuevos indicadores de cada componente. Entonces, en esa etapa se evalúan los datos y se estiman los nuevos valores, ¿verdad? Y en general, esa parte de recolectar datos y hacer las nuevas estimaciones, las nuevas series actualizadas de fecundidad, mortalidad y migración internacional, es la etapa más demandante del proceso. Básicamente se reemplaza, ¿no?, el periodo de proyección, lo que era proyectado, por estimación. Entonces, se ve si las proyecciones están cumpliendo o no los supuestos, ¿verdad?, basado en los datos. Entonces, aquí son las bases de datos principales, donde Naciones Unidas dispone esos datos recolectados de los países, del Demographic Yearbook, que está aquí en data.un.org. Está también ese sitio web que se llama DemoData, donde hay bastante datos recopilados también. El Data Portal, donde están los datos y las estimaciones. Entonces hay gráficos que muestran todos los datos que están por detrás de las estimaciones. Y otro sitio web que recopila información de mortalidad en la niñez es childmortality.org, que es bastante útil también. Entonces es un repositorio para todos los países del mundo de los datos. Y eso empezó desde hace mucho tiempo, es un trabajo que hace Naciones Unidas. Entonces, a veces hasta país puede no tener una serie de datos, por ejemplo, en 1975, no tengo las vitales del registro civil, y cuando van al data.un.org encuentran esos datos. Entonces, es un repositorio global que es bastante útil para la información demográfica de los países. Entonces, aquí, básicamente es eso, tenemos datos, estimaciones, y después hacemos las proyecciones. Cuanto más completos, exactos, desglosados, disponibles y puntuales son los datos, más precisas las estimaciones. Pues aquí, por ejemplo, es un ejemplo de esos, como ponemos los datos, ¿no? Son la curva morada, la estimación de fecundidad, y los puntitos de diferentes colores son las estimaciones de fecundidad de distintas fuentes de datos usando distintos métodos. Entonces, aquí, por ejemplo, si el último censo fue en 2010, se revisa el periodo intercensal, en el caso de Ecuador, por ejemplo, de 2010 a 2022. Entonces, ahí se ponen todas las nuevas fuentes y se reestima la curva y las estimaciones de morado. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de Child Mortality Data, que tiene para Brasil, por ejemplo, todas las fuentes de datos, y la estimación es azul, que es la estimación final. Entonces, esto es para Naciones Unidas. Entonces, se hace cada 2 o 3 años esa actualización. Para los países, siempre los países tienen una publicación de estimación y proyección oficial vigente a nivel nacional y subnacional. Y en general, los responsables por esas estimaciones y proyecciones son las oficinas o institutos nacionales de estadística. Entonces, cuando se tiene un nuevo censo o antes, se hace una revisión de esas estimaciones y proyecciones, se actualizan los valores proyectados con la información del censo. Entonces, básicamente el censo es la mejor fotografía que podemos tener de la población en un punto en el tiempo, y nos da mucha información, no solo de la población, pero de sus componentes, de la fecundidad, de la mortalidad y de la migración. Entonces, ¿dónde hay mayor riqueza de datos? Entonces, cuando empieza ese nuevo ejercicio, ¿no?, justo se hace una revisión exhaustiva de los datos y también de la publicación que está vigente. Entonces, el Instituto de Estadística necesita saber cómo se hizo la estimación y proyección pasada, cuáles fueron los supuestos. El país necesita tener esa memoria institucional, que es muy importante también. Entonces, además de hacer la revisión, para no empezar de cero, es muy importante saber la metodología que se aplicó de la proyección que está vigente, y también comparar, ¿no?, el nuevo que está haciendo, que se está revisando, con lo que se tenía.
Entonces, esa revisión también es bastante demandante y en los países en general el ejercicio de actualización de las estimaciones y proyecciones de los países es mucho más demandante de lo que nosotros hacemos en Naciones Unidas porque es necesario hacer por DAM y DAM también. Entonces, los niveles nacionales, después los subnacionales. Entonces, en general se hace el método de los componentes por cohorte, por DAM. Entonces, y eso sería entonces varios países en uno. Lo que hacemos a nivel nacional se hace a nivel subnacional. Entonces, es un proyecto que demanda tiempo, aproximadamente desde la publicación de un censo hasta publicar las DAMES, aproximadamente 2 años, DAMES por edad y sexo. Y en general se recomienda, el CELAD recomienda que el trabajo de los equipos de estimación y proyección de población sea continuo. Entonces, una vez que se finaliza una revisión y todos sus productos, es importante hacer el seguimiento de los resultados, principalmente a nivel subnacional. Entonces, ese seguimiento se hace utilizando una base general de registros administrativos, de encuestas, entonces se van actualizando la base cuando se tienen nuevas informaciones, ¿verdad? Y analizando cómo da la proyección con el dato actual. Entonces, cuando se identifica alta inconsistencia entre los nuevos datos y la proyección, se pueden reajustar áreas específicas o hacer una revisión completa de las estimaciones y proyecciones. Para eso es bueno, es importante tener buenos datos, ¿no? Para actualizar y tener con qué contrastar antes que se llegue a un nuevo censo. Para hacer eso antes de tener los datos del censo. En la práctica, lo que se hace y que se recomienda también antes de los censos, los países ya empiezan ese ejercicio de recolectar fuentes, de revisar la metodología de las estimaciones y previsiones vigentes y hace una actualización interna basada en los datos, pero en general no se publica y se espera en el nuevo censo para hacer la actualización completa, ¿no? Eso es en general lo que pasa, pero también en los países si tienen buenos datos para hacer la revisión intercensal también lo puede hacer y publicar. Pero los países que hemos trabajado en general actualizan de manera interna y después cuando llegue el nuevo censo finalizan con los nuevos datos y publican y tienen sus nuevas revisiones oficiales. Pero, por ejemplo, a países con el COVID actualizaron antes de tener un nuevo censo también, lo que también es importante, ¿no? Porque ninguna proyección incluía la crisis de mortalidad del COVID, por ejemplo. Entonces, los esfuerzos para poder actualizar a nivel intercensal, súper importante tener buenos registros, buenos datos, ¿verdad? Y a la región ha hecho esfuerzos para construir registros estadísticos de población y son relativamente nuevos y son muy positivos. Entonces, en países con registros de nacimientos y defunciones completos, las mayores dificultades han sido en la distribución de la población en el territorio debido a la dificultad de estimar migración interna y también compatibilizar la dirección de la residencia habitual en un tiempo específico. Entonces, que todos actualicen, tengan la dirección actualizada, pero ya hay metodologías también para de diferentes registros tener la dirección más actualizada. Ya también se está evolucionando muy rápidamente. Pero actualmente el único país que actualiza sus estimaciones y proyecciones regularmente basado en registro es Cuba. Entonces es totalmente, la actualización anual se hace totalmente basada en registros de fecundidad, mortalidad y migración. Entonces, los esfuerzos emprendidos por los países para mejorar los registros, tanto la limpieza, conciliación, armonización, compatibilización entre registros, evaluación, son de muchísima ayuda para hacer seguimiento, eventualmente actualizar estimaciones de proyecciones de población vigentes. Es un esfuerzo súper importante. Y bueno, aún no teniendo todavía un registro estadístico de población
consistente, finalizado, ese esfuerzo es muy importante para mejorar todos los registros en general. Entonces aquí yo puse unos resultados del Observatorio Demográfico 2024, que es justamente eso. Lo que hicimos fue una comparación de lo que se proyectaba para la región en los años 2000 con lo que se actualizó entre 2000 y 2024 de la revisión de World Population Prospects 2024. Entonces, la diferencia entre lo proyectado y lo de verdad observado, una vez que tuvimos los nuevos datos y reemplazamos, ¿no?, las proyecciones por estimaciones de entre 2000 y 2024. Entonces, básicamente, la revisión en términos de la población, nosotros en los años 2000 proyectábamos que la población en América Latina y el Caribe sería de 689 millones, y lo que se observó en la revisión 2024 para ese mismo año fue una población 3,8% menor. ¿Ya? Entonces aquí está la comparación entre 2000, que es la azul, con 2024. Y claro, entre países hay variaciones. Entonces la estructura de la población por edad y sexo. Entonces aquí en 2000, casi para la región no cambia. Y después lo que se observó en 2024 y lo que se proyectaba en los años 2000, vemos que es menos población de 0 a 9 años, ¿verdad? Y la proyección ya es bastante distinta. Lo que se proyecta para el futuro, que es una población más envejecida actualmente con la revisión 2024. Aquí, ¿cuáles fueron los componentes que más cambiaron? Entonces, hacemos esa comparación y lo que observamos es que en realidad la fecundidad fue bastante más baja de lo que se esperaba. Entonces, que ese azul claro, hubo mucho más migración, el saldo migratorio mucho más negativo de lo que proyectábamos, o sea, no mucho más que eso en términos porcentuales, ¿verdad? Por mil. Y también la mortalidad. Entonces, pero la mortalidad fue al contrario. La mortalidad, hubo una caída de la mortalidad mucho más rápido de lo que se esperaba. Entonces, la esperanza de vida al nacer creció de manera más rápida de lo que se proyectaba. Y entonces aquí, pero con excepción para los años de crisis, ¿no?, del COVID que se ve acá en ese periodo. Y aquí la diferencia entre los países. Entonces, Argentina, ese era el intervalo que se tenía de las proyecciones en los años 2000, y se proyectaba lo que está en azul. Y el morado, lo que se observó, y aquí lo que se proyecta con la proyección probabilística. Entonces, la caída de la fecundidad en Argentina fue muy sustancial, principalmente en los últimos 10 años. En Guatemala también fue menor la fecundidad, pero no tan, la diferencia de la magnitud no era tan grande. Si se puede comparar aquí los diferentes países, en el documento están todos, la tasa bruta de natalidad comparada con lo que se observó, con lo que se proyectó. Y aquí tenemos la mortalidad también. Entonces, en Argentina, que la mortalidad se cumplió bien, la tasa bruta de mortalidad. Y en Guatemala también está similar, o sea, a excepción de los periodos de pandemia, ¿no? Entonces, básicamente en las proyecciones, lo que se hace es observar lo que ha pasado en el pasado y extrapolar esas tendencias. Entonces, tal vez se pueden cumplir de manera más rápida de lo que se esperaba debido a una nueva política pública o puede pasar una crisis, ¿verdad? Entonces, ahí es necesario reajustar esos valores de las proyecciones basadas en los datos. Entonces, aquí un poquito los observatorios que lo hacemos aquí en el CELAD. Entonces, aquí en 2020 la mortalidad por COVID, 2021 fue descensos, y así en 2023 la fuerza laboral. Ustedes pueden observar la interpretación de esas estimaciones y proyecciones que son hechas por Naciones Unidas.
También está la metodología de las proyecciones y otro es el documento sobre las estadísticas de nacimientos y defunciones en la región. Eso sería. Queda atenta a las preguntas y consultas. Gracias. Muchas gracias, Elena, por presentarnos este panorama general antes de entrar de lleno a las experiencias de los países. Con eso doy la palabra a Daniel Ortega, que es el Director Nacional de Estadísticas Sociales y Población del INDEC de Argentina, quien nos compartirá en detalle su experiencia de los últimos meses o años en esta importante temática. Daniel, por favor, la palabra es suya. Buen día, ¿cómo les va? Saludos a todos. Compartir. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto, Daniel, adelante. Bueno. Creo, bueno, ante la audiencia no hace falta repasar la relevancia y la importancia de las proyecciones y estimaciones, pero como un repaso rapidísimo, claramente es un insumo que es tanto utilizado fuera de los sistemas estadísticos como dentro de los sistemas estadísticos. Por fuera es un recurso clave para la planificación de políticas públicas y también para estimar recursos y demandas que va a haber de bienes y servicios. Y por otro lado, dentro de lo que son los sistemas estadísticos, visto un punto de vista ampliado de los productores de datos, claramente, por un lado, es un insumo para la expansión de las muestras y por otro lado, se convierte en los denominadores de la mayoría de las tasas o medidas que hacen el seguimiento de diferentes temáticas, por lo cual es clave en sí como insumo para todos los actores. Y por supuesto, también es súper válida y utilizada para investigación académica y científica. En nuestro caso, Argentina, venimos trabajando el tema de las proyecciones desde el año pasado, con el apoyo de CELADE constante y con 3 consultores, también con el apoyo de Banco Mundial y UNFPA. Estuvimos trabajando a nivel nacional en lo que fue el segundo semestre del año pasado y en el primer semestre de este año sobre las 24 jurisdicciones a nivel subnacional de Argentina. Y actualmente nos encontramos trabajando a nivel departamental, que sería la división dentro de cada jurisdicción. Estos dos niveles, el nacional y las 24 jurisdicciones, se ha trabajado, digamos, la estimación de la población base por consolidación demográfica y proyecciones por método de los componentes. Por primera vez se ha incrementado, digamos, por una cuestión de disponibilidad de acceso, el uso de muchos registros administrativos, más allá de los clásicos, que vinculan los registros estadísticos y administrativos clásicos como estadísticas vitales. También registros de matrícula escolar, vacunación de COVID, entradas y salidas migratorias, beneficiarios de jubilaciones y pensiones, parón impositivo, y lo que es el registro administrativo documental de las personas. Argentina cuenta con un organismo que otorga el documento nacional de identidad a todas las personas. Ahí bien, como nombraba Elena, el gran desafío siempre es no solo la depuración por la migración internacional, sino sobre todo la migración interna y la propensión relativamente alta que hay a no declarar el nuevo domicilio en el documento de identidad, lo cual no permite que este registro administrativo sea directamente un insumo que nos refleje la distribución de la población en el territorio. El proceso, tenemos dos grandes innovaciones, una implementada y otra implementar. Una tiene que ver con la forma de calcular el saldo migratorio internacional, de cómo se venía trabajando con grandes diferencias de stock y sin discriminar los orígenes, pasamos a un método donde se identifique si discrimina nativo y no nativo y los flujos que pueden ser de entrada y salida en ambos casos, tanto de retorno como de emigración. Para ello nos hemos basado en múltiples fuentes, utilizando mucho los destinos más fuertes, digamos, de emigración de Argentina, que tiene que ver con registros de Estados Unidos y de España, que tienen muy buenos insumos como para entender las entradas y salidas de los argentinos en este caso, y otras fuentes de datos que teníamos disponibles. Y lo que está previsto, y tiene que ver con un poco donde vamos a poner el foco,
en diseñar e implementar un sistema de monitoreo continuo de la tendencia de los componentes y de revisiones periódicas de las proyecciones. Como bien decía Elena, siempre se recomienda y siempre existe, digamos, este proceso de ir viendo el comportamiento de los componentes que hacen a las proyecciones y estimaciones, es decir, la natalidad, la mortalidad y la migración, pero Argentina no contaba con la práctica de actualizar esas proyecciones dentro del periodo intercensal. En las últimas décadas, las proyecciones no se han alejado significativamente, pero hemos tenido una diferencia significativa en ese sentido en este último periodo, que vamos a verlo más adelante. Entonces, identificamos un contexto particular en Argentina con una configuración actual que se alejó de lo que se había proyectado, siendo que se conforma con 24 realidades, ya que Argentina, digamos, no solo digamos, tiene esta característica federal de 24 jurisdicciones, sino que en la práctica se podría decir que son 24 países dentro de uno, y un contexto general del incremento de la incertidumbre de la tendencia futura de los fenómenos demográficos que estamos viendo en toda la región y en todo el mundo. Retomando lo que mostraba Elena y basado en el observatorio demográfico, justamente en toda la región se ha visto cómo ha decrecido, o sea, la tasa de crecimiento fue menor a la proyectada, y está el impacto puntual del periodo de COVID. Cuando uno ve los componentes en toda la región, lo que más afectó, como bien se identificaba anteriormente, fue la caída de la fecundidad. Está el efecto puntual del periodo COVID en la mortalidad y una menor migración, saldo migratorio total, del que se preveía. Esto cuando lo vemos ya más particularmente haciendo foco en la fecundidad. Acá hay una selección de países de América del Sur en términos de tasa global de fecundidad. Y ahí se puede ver, un poco también como ya remarcaba anteriormente, que Argentina, que es la línea azul entrecortada, es la que mayor pendiente, más rápido ha tenido una caída a partir del 2015-2016 de la fecundidad, siendo que venía ya de muchos años por encima del nivel de reemplazo del 2,1, situado en 2,3, 2,4, 2,2, y de golpe tuvo una caída sostenida que todavía no está encontrando un piso, ya por debajo del nivel de reemplazo. Cuando uno ve las curvas y las pendientes, el caso de Uruguay y Chile, más suavizado, pero también muestran un fenómeno muy parecido en las etapas, pero ya partiendo un menor nivel, sobre todo Chile. En otros países todos muestran un descenso de la fecundidad con diferente nivel y diferente pendiente. Cuando vemos una diferencia entre la tasa global de fecundidad del 2022 con el 2018, elegí ese año porque dentro de los datos a nivel internacional es el año que Argentina deja de tener el nivel de reemplazo, en el 2018. Justamente ahí se ve que Argentina disminuyó un 28% su tasa global de fecundidad y es la que más ha disminuido. Luego está Chile, Uruguay y también aparece Ecuador, pero con una tendencia más suavizada, una curva más suave. Yendo al foco de lo que es Argentina, lo que hemos identificado en los tres componentes, visto acá como volumen de personas, justamente tenemos la tasa, digamos, lo que es la cantidad de muertes, con una tendencia incremental por una cuestión del envejecimiento poblacional. Los picos que vemos, el más alto es el de COVID, los 2, 3 anteriores tienen que ver también con pequeñas epidemias de gripe A y otras influencias que afectaron, digamos, el nivel de mortalidad. La fecundidad vemos como la caída fue abrupta y lo que se está proyectando es que sigue disminuyendo un poco y como todo proceso de disminución de la fecundidad, hay un escenario que se avisora que es parte de las mujeres, en este caso, que no han tenido hijos todavía, se prevé que tengan al menos un hijo, por lo cual se tiende a proyectar un leve rebote. Por supuesto, ya lo que estamos viendo es que el nivel a lo sumo se puede llegar a digamos, normalizar cercano al 1,5, siendo optimistas, más bien entre 1,4 y 1,5 al mediano plazo. Hoy por hoy, como les digo, todavía no encontramos piso. Las experiencias internacionales nos dicen que seguramente 1,3, 1,2 va a ser
el punto a partir del cual veamos un pequeño rebote. Y en lo que tiene que ver con migraciones, Argentina viene mostrando un vaivén, digamos, de migración positiva y negativa, pero no es una variable que afecte significativamente las proyecciones. Este pico que se ve en el 2018-2019 tiene que ver con la inmigración venezolana, que cambió puntualmente la tendencia, pero por lo general las proyecciones de Argentina y lo mismo que se ve para América Latina y el Caribe como conjunto es más bien que tiendan a ser neutras. Cuando analizamos lo que veníamos proyectando y lo que estamos viendo ahora y proyectando, vemos cómo se empieza a ampliar la brecha. Nosotros, la línea azul es lo que se está proyectando actualmente, la línea más oscura son las proyecciones que se habían hecho post-censo 2010. Claramente vemos cómo se empieza a alejar o a incrementar la diferencia, llegando al 2040 a prever actualmente una diferencia del 10% respecto a lo que se proyectaba que iba a haber el volumen de población a lo que actualmente estamos proyectando. Esto se refleja también en la estructura por edades. Ya en el 2022, y de la mano de este efecto de que la fecundidad empezó a descender fuertemente en el 2015-2016, vemos cómo la proyección, las líneas remarcadas más oscuras son las actuales, las que no tienen líneas, el color de fondo, son las anteriores. Como hay un cambio, sobre todo en la base de la pirámide. Justamente cuando uno ve los años donde empezó a ver el efecto, justamente el de 0 a 4 es el más marcado y se ve en su conjunto de 0 a 7 el cambio en la estructura poblacional. Pero ya cuando empezamos a ver hacia adelante, parado en donde estamos hoy, y que hoy por hoy todavía están vigentes las proyecciones anteriores, porque estamos a punto de publicar las nuevas, ya vemos que el efecto se acentúa. Ya de 0 a 9 años hay mucha diferencia y, como decíamos, es un insumo clave para planificación en muchos ámbitos, educativos, salud, por lo cual esto nos marca que la necesidad de incorporar las revisiones periódicas, dado que, como les decía, en décadas anteriores no habíamos tenido diferencias significativas, actualmente lo preveemos por cómo vimos que sigue la tendencia. Y por supuesto cada vez vemos mayor incertidumbre en esta previsión hacia adelante. También fue una definición de, en las proyecciones oficiales, no publicar más allá del 2040, que ya es un insumo súper válido para la toma de decisiones, y justamente empezar a ampliar ese horizonte a medida que haya más certidumbre en las tendencias de los componentes. Y para el 2040, justamente ya se ve una población mucho más envejecida y ya claramente podemos decir que estaríamos pasando de la pirámide poblacional a el árbol o pinito poblacional, porque ya abandonaría esta cuestión de la forma de una pirámide. Como les decía, Argentina es una realidad que esconde hacia adentro 24 realidades. Cuando uno ve el caso de la tasa global de fecundidad, que es donde más diferencias venía registrándose, cuando vemos el año 2001, existía una brecha mucho más amplia de lo que se está viendo actualmente. Y vemos que en absolutamente todas las jurisdicciones hemos pasado, estamos por debajo del nivel de reemplazo, y vemos tres grandes clústeres o grupos de comportamiento. Algunas jurisdicciones que ya venían con tasas ultra bajas, un conjunto que lleva un nivel bastante similar y algunas que vienen un poquito más retrasadas. Pero con la particularidad de que cada vez es menor la brecha entre las jurisdicciones y que todas están por debajo del nivel de reemplazo, siendo que partíamos de niveles muy disímiles donde solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era la que estaba por debajo del nivel de reemplazo hace unas décadas atrás. Y lo que se proyecta es aún más convergencia y una estabilización en torno al 1,4-1,5 de fecundidad. Bueno, en esto que hablábamos y de la mano de lo que decía Elena anteriormente, nuestra perspectiva, siendo Argentina, tiene muy buenos registros estadísticos vitales, siempre hay cosas a mejorar, pero tiene muy buenos registros. Siempre lo más complejo es
el tema de la migración, tanto internacional como interna. Nuestra agenda de trabajo es hacia el desarrollo de un registro estadístico de población, donde justamente determinar lo que le estamos denominando residencia estadística habitual, para no competir con ninguna visión, digamos, legal de la residencia, es el mayor desafío y donde tenemos que aprovechar las múltiples fuentes de información para establecer dónde se sitúa la población y poder hacer ese ajuste del registro administrativo al registro estadístico, de compatibilizar conceptos y las variables para que, digamos, nos pueda permitir este diálogo. Y coincidimos con esa visión de que todo avance es un producto, un insumo nuevo y valioso, lo vemos como un proceso incremental que no solo nos va a ir alimentando de mejores insumos para ir monitoreando las proyecciones, sino que apostamos a llegar con un buen insumo que nos permita incluirlo en la planificación del censo de la Ronda 2030 y terminar de tomar una decisión metodológica en base a tener nuevos insumos. Así que nuestra agenda de trabajo va a estar muy, muy centrada en eso y en cómo construir un registro estadístico de población en el marco de un sistema integrado de registros estadísticos, que es un trabajo muy a mediano y largo plazo. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por presentarnos la experiencia de ustedes en esta temática. Sin más, doy ahora paso a los colegas de Guatemala y para ello contamos hoy con la presencia de Marvin Reyes, que es el coordinador del Departamento de Demografía del INE de Guatemala. Así que Marvin, adelante, por favor. Gracias, muy amable. La pantalla. Me confirmas cuando ya se pueda ver. Gracias. Bien. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes para compartir este tema que es de consideración realmente fundamental en la planificación de nuestros países, que es las estimaciones y proyecciones de población. Hablaremos sobre la relevancia de esta estrategia, especialmente porque en la planificación de los procesos intercensales y es bien interesante prepararnos para el 2030. Conocemos... Perdón que lo interrumpa, no está en modo presentación, si lo pudieras de colocar acuerdo. en modo presentación. Gracias. Ahora vamos a ver. Voy a compartir toda la pantalla. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Gracias. Interrupción. Bien, entonces vamos a iniciar con una idea. La fotografía que tenemos es la del censo. Esta fotografía es una imagen estática que nos toma este momento específico. Es muy valiosa, pero el país no puede esperar mucho tiempo para obtener una segunda etapa, una segunda fotografía, a veces 10 o 15 años. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Son las proyecciones de población. ¿Por qué? Porque las proyecciones ahora nos toman la fotografía y nos permiten ver el escenario completo, es decir, lo vemos como una película que nos permite ir midiendo la evolución de la población. Sin ellas estaríamos perdidos, no entraríamos a este rumbo con una guía clara. Así que la importancia de las proyecciones es porque son una herramienta para la planificación. Además, nosotros tenemos que tener clara una diferencia entre las estimaciones. Es importante que son dos conceptos claves. Por un lado, las estimaciones se centran en el presente y en el pasado reciente. Esto nos permite ajustar la información con base a los censos, registros y encuestas demográficas como de salud y de hogares. Mientras que las proyecciones nos dan una vista hacia el futuro. Nos utilizamos estos supuestos sobre fecundidad, mortalidad y migración. Y ambas se complementan. Una asegura una base sólida y la otra nos permite anticipar el futuro al corto y al mediano plazo. Los objetivos
de las proyecciones en Guatemala. Marvin, Las fue que lo interrumpa. proyecciones de población tienen un propósito muy claro: una base demográfica robusta, coherente y actualizada, que nos sirve insumo para planificación. Perdón, no le escuché. Sí, se te cortaba un poquito la señal. Quizás si apagas tu cámara para priorizar el audio. Ahora, ahí estamos bien. Perfecto. Sí, y se escucha mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, decía que las proyecciones tienen este propósito de establecer esta base. Además, nos permiten estimar la población por sexo y edad, nos permiten conciliar las omisiones censales con los registros administrativos, proyectar la población hasta el 2100 bajo las diferentes hipótesis y, lo más importante, nos generan indicadores claves que nos permiten el seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Todo ese esfuerzo refuerza la confianza, asegura la solidez y reafirma la autoridad de nuestro sistema estadístico nacional. En cuanto a los beneficios, ¿por qué es importante mantener las estimaciones y proyecciones al día? En primer lugar, porque nos permiten mejorar la planificación de las políticas públicas en áreas como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. Nos ayudan a responder a preguntas prácticas como ¿cuántos médicos necesitaremos en un lugar? ¿Cuántas escuelas requeriremos? ¿Cuántos sistemas de transporte? En segundo lugar, porque ayudan a optimizar recursos. Con proyecciones actualizadas, sabemos dónde priorizar la inversión y cómo distribuir mejor los servicios. También son una base para la toma de decisiones basadas en evidencia, lo que evita depender de lo que se percibe. Además, refuerzan la gobernanza local, ya que las municipalidades pueden anticipar la demanda de servicios de sus comunidades. No olvidemos que son un insumo esencial para cumplir con compromisos internacionales. Finalmente, exigen mantener actualizados los registros administrativos, así como asegurar la frecuencia apropiada de los censos de población y de las encuestas demográficas y de salud, pues la validez de las estimaciones y proyecciones está directamente ligada a la calidad de los datos base. Existen riesgos de no actualizarlos, sin duda. ¿Por qué? Porque si no las mantenemos al día, trabajamos con indicadores sesgados, porque usamos denominadores desactualizados. Diseñamos programas sociales que subestiman la población que realmente debe ser atendida. Perdemos la credibilidad institucional si los datos no coinciden con la realidad, y también debemos considerar los cambios inesperados, como el efecto que causó la pandemia de COVID-19, ya que en Guatemala aumentó la mortalidad. La incidencia que alcanzó tan solo los efectos directos del COVID-19 fue el 12.3% sobre las muertes. Y el año 2021, las muertes tuvieron un incremento del 23.4% con relación al año anterior. En algunos países también se redujo la fecundidad y alteró las dinámicas migratorias. Si las proyecciones no se ajustan con estos eventos, corremos el riesgo de trabajar con cifras desactualizadas que no están reflejando la situación actual de nuestros países. También es importante recordar el beneficio. Tenemos una continuidad entre los datos que refleja el censo y el siguiente censo, permitiendo entender la dinámica de la población. Además, nos dan un insumo clave que nos permiten determinar cuánta población esperamos censar en la próxima censo, en este caso, en el 2029 para Guatemala. Podemos incluso planificar mejor las cargas de trabajo de la población, la cantidad de personas que vamos a requerir para censar
el método que vamos a utilizar, y esto también nos permite estimar el costo de lo que vamos a invertir en el proceso censal. Algunos resultados demográficos que nos permiten también tener una idea de que estamos es la fecundidad. En Guatemala pasó de que estábamos de 7 hijos por mujer alrededor del año de 1950 a 2.7 hijos por mujer en 2018. Y se proyecta que para el 2030 estemos alrededor de un promedio de 2 hijos por mujer. Otro tema también es la mortalidad infantil. Esta se redujo porque veníamos de 168 por cada 1000 en 1950 y se estima que se proyecta que para el año 2040 estemos en alrededor de 19. La esperanza de vida también mostró un incremento en el transcurso de los años. Para 1950 teníamos una esperanza de vida de 41 años. Sin embargo, se proyecta que para el año 2040 estemos alcanzando hasta los 78 años en esperanza de vida. Otro dato interesante son las pirámides poblacionales que nos muestran la estructura de cómo nos encontrábamos en 1950, en donde teníamos una población base muy ancha en cuanto a las edades menores de 15 años. Teníamos ahí una población que venía incrementando. Sin embargo, vemos que para el año 2025, en una etapa de bono demográfico, considerando que la población de 15 a 49 años es bastante robusta, entonces nos permite aprovechar esta capacidad de población en actividades económicas. Además, nos ve el cambio que nos permite visualizar el año 2050, en donde también tenemos ya un proceso de envejecimiento de la población, ya que la base, los niños están naciendo con menos frecuencia y la población se está centrando en alrededor de 30 años hasta 50. Esto nos hace ver que los cambios de la población son realmente profundos y necesitamos un monitoreo constante para responder a las necesidades de cada momento en el periodo del tiempo. En Guatemala estamos en la actualidad preparando las estimaciones de población que se van a actualizar entre el 2025 y 2026. Dentro de esta etapa estamos recopilando los insumos que requerimos, que es los registros administrativos actualizados, encuestas de salud, como la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud, que se llama ENDESA en Guatemala, que nos implica tener información actualizada, que es clave sobre la fecundidad y la salud. También estamos avanzando en lo que corresponde a la preparación de los censos nacionales integrados del 2029-2030. En estos vamos a contar con el Censo Nacional de Población, el Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional Económico, que nos van a permitir también tener mejor información en cuanto a la consistencia, a la consideración de la población y sus necesidades que estemos actualizando con estos insumos que vamos a obtener en el transcurso de estos años. Por ello es tan importante que contemos con las proyecciones de población en este momento, porque nos permiten tener esta herramienta, este insumo que nos va a guiar para focalizar mejor los esfuerzos que estemos desarrollando en cuanto a la planificación de los censos y la actualización que se viene posterior a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Es decir, emularíamos lo que se realizó en el censo del 2018 y posteriormente las proyecciones de población y la actualización intercensal que nos permitiría la herramienta para que la planificación del 2029-2030 sea más efectiva y luego obtener nuevamente las actualizaciones de las proyecciones con base al nuevo censo 2029. Esto nos permitiría ir tomando un rumbo en donde estamos alineándonos con las recomendaciones internacionales de contar con proyecciones no solo en periodo intercensal, sino con una frecuencia más cercana, es decir, de 2 a 3 años. Esto porque nos permite entender mejor
el flujo de la población, cómo se están moviendo, hacia dónde se están yendo, cómo estamos en sus desarrollos. Y esto nos va a ayudar a tener un dato sólido, coherente y comparable. En conclusión, quisiera mencionar 3 aspectos importantes, que es que las proyecciones son esta brújula que nos permite planificar. Sin ella, estamos un poco desorientados de hacia dónde nos podemos dirigir. El segundo, que es fundamental actualizarlas periódicamente, en línea con las recomendaciones, entre 2 o 3 años. Y el tercero, es que Guatemala no solo estará mejorando todas sus etapas, todos sus retos a futuro cercano, sino que también puede convertirse en un referente al nivel regional. Y para concluir, dejarles en mente esta idea. Para que la Ronda Censal 2030 sea robusta, sólida y coherente con la realidad de cada uno de nuestros países, debemos consolidarnos desde hoy que las estimaciones y proyecciones de población no sean vistas solo como un resultado estadístico, sino como una herramienta estratégica para cada nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marvin, por contarnos en detalle tu experiencia. También a Daniel, no sé si hay algún colega de quienes nos acompañan hoy día que quiera hacer alguna intervención o pregunta. No nos ha llegado ninguna por el momento. Quizá, Elena, quisieras hacer algún comentario mientras vemos si nos llega alguna consulta de los participantes. Sí, bueno, los países de la región, la mayoría ya están por debajo del reemplazo en la tasa global de fecundidad. Y después cuando llegan a tasas muy bajas, como 1.5, y después extremadamente bajos, 1.3, es como muy difícil proyectar y ver, o sea, saber cómo será el futuro, ¿no? En general se proyecta que va a oscilar alrededor de un promedio. Entonces, cuando pasa esa caída tan grande como mostró Daniel, basado en principalmente la caída por la reducción de la fecundidad adolescente y joven. Entonces son indicadores positivos, ¿no? Pues, y bueno, nosotros ahora preparamos este año el Observatorio Demográfico de 2025 sobre la baja fecundidad en la región. Entonces, para que estén atentos ahí, en octubre lo vamos a lanzar. Y entonces toda la parte teórica, ¿no? De lo que decimos la segunda transición demográfica o la transición por postergación a la maternidad, que ya se observó en muchos países de Europa y ahora se está observando de manera muy fuerte aquí en la región. Entonces hemos preparado ese documento que va a ser lanzado en octubre para que estén atentos. Y bueno, porque nos ayuda ya a apoyar un poco en ese tema, ¿no? Cómo proyectarla y por eso se hace importante también la actualización intercensal de las estimaciones y previsiones, porque ya cuando baja mucho la fecundidad, puede ser de manera mucho más rápida de lo que se esperaba, o no, más lenta, ahí depende del país. Entonces, eso quería agregar eso, que no mencioné nada del Observatorio Demográfico 2025, pero ya viene en camino. Ya nos diste la primicia. Tenemos una pregunta en el chat para Daniel. Daniel Ayala, tu colega, pregunta si es posible que nos entregues un poco más de detalle de cómo está conformado el sistema de monitoreo de migración internacional en el caso de ustedes en Argentina y si existe un sistema análogo para la migración interna. Bueno, hago un pequeño paréntesis a la pregunta que respondo y me sumo a lo que decía Elena, que claramente eso, por cuestión de tiempo, no lo nombre, pero cuando uno analiza la caída de la fecundidad en Argentina, que tiene esa curva tan abrupta, justamente el primer componente que llama la atención es la reducción de la fecundidad adolescente, algo que venía relativamente estancado y a niveles que uno podría pensar que eran relativamente altos para Argentina y caer a niveles muy bajos. Y después se ve una combinación de
corrimiento de la edad modal, digamos, para la maternidad, para el primer hijo. O sea, una mezcla de fenómenos, pero claramente también quiero reforzar eso, que es muy importante leer los datos y un poco esto de empezar a pensar esto de gestionar la transición demográfica, gestionar teniendo en cuenta que es una transición, digamos, social y que va de la mano muchas veces, digamos, de un reflejo de las decisiones. Puede haber un efecto también coyuntural, Argentina sabe mucho de eso, de cuestiones económicas, que puede ser que por decisiones de contexto económico se retrase, digamos, la maternidad en algunos sectores, pero lo que estamos viendo son múltiples causales, muy complejos, muy necesario esto, y festejo, digamos, que en la próxima edición de este año sea con ese foco, porque creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande del Instituto de Estadística en acompañar esta lectura de los datos para que no se lo vea desde una sola posición y con búsqueda de soluciones sesgadas, supuestamente como si fuese un problema. O sea, claramente es más adaptarnos a una nueva realidad y entender esa realidad que verlo como un problema. Entonces, creo que este cambio demográfico nos tiene que tener como actores que den cuenta de que el envejecimiento de la población es inevitable también por una cuestión del avance de la esperanza de vida, y eso hace un cambio estructural en las sociedades que también se refleja en la cantidad de hijos que uno apunta como sociedad a tener y cómo se van respetando las voluntades. Hay países en la región que tienen muy buenos estudios sobre fecundidad no deseada, pero también es un tema que nunca fue fácil analizarlo ni estudiarlo, porque casi siempre se valida una decisión ya ex post. Digamos, siempre es un poco deseada, pero no tan planificada. Y bueno, creo que estamos viendo es una convergencia que hay que saber leerla y es complejo. Entonces eso festejo que pongamos foco a nivel internacional en eso. Yendo a la pregunta, estamos en ese proceso. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que venimos haciendo para el trabajo de las estimaciones y proyecciones, nos estamos basando en un proceso, creo que acá depende de la realidad de cada país y los registros que tiene. O sea, cada país es un mundo respecto a la calidad de registros que tiene. En Argentina, la calidad en términos de estadísticas vitales ya lleva bastante tiempo, muy buena calidad, y se viene dando un avance progresivo en los registros migratorios internacionales. Primero empezó a mejorar la calidad en toda la parte de pasos fronterizos aéreos y luego a el paso terrestre. ¿Cuál es el gran tema de las migraciones internacionales y algo que se está mejorando ahora y es un desafío? Lo que sucede cuando hay múltiples documentos de identificación. Hay gente que ingresa al país con un pasaporte y sale con otro tipo de cédula de identidad, y ese macheo directamente por el tipo de documento que utilizó no necesariamente permite a priori detectar la misma persona. Entonces, hay muchos avances necesarios en términos de registros fronterizos, y Argentina venía teniendo una deuda en ese sentido y viene mejorando mucho. Entonces, hemos podido acceder a nuevos datos que nos permiten entender el flujo, que hasta ahora venía siendo más bien de stock. Uno sabía cuánto salía, cuánto entraba, y por diferencia matemática decía, bueno, ¿cuánto nos quedan? Hoy en día estamos pudiendo empezar a avanzar a entender mejor esos flujos, y lo que apuntamos con el registro estadístico de población es poder tener una película que ya nos permita, digamos, asignar, digamos, determinísticamente, probabilísticamente, si una persona está o no está en el país. En la región creo que el caso que lo viene trabajando mucho y que les pesa mucho en sus decisiones es Uruguay, por ejemplo, que tiene mucha población fuera del territorio, donde es clave para ellos identificar si están o no en el país. Nuestros flujos son menores, pero también impactan y mucho. Así que bueno, el gran avance ahora, como nombraba, tenía que ver en aprovechar, en separar entre nativos y no nativos y entender los dos flujos de salida y de retorno, y en aprovechar también registros internacionales. Como decía, en nuestro caso hay mucha tendencia, digamos, a la inmigración hacia Estados Unidos y España, si bien no son los únicos. Entonces, ver el termómetro en sus registros administrativos, que son muy buenos, el padrón estadístico de España es buenísimo, el de Estados Unidos también, nos da cuenta de la tendencia y del volumen con mucha claridad de la inmigración y el retorno, sobre todo, porque, por ejemplo, el de España registra eso también. Cuando la persona
va a emigrar de España y, por ejemplo, es argentino, también registra hacia dónde va, entonces uno puede saber si está volviendo argentino o está yendo a otro país. O sea, obviamente siempre tienen diferentes niveles de calidad, pero es un muy buen termómetro. Entonces, se combinaron técnicas y fuentes para lo que es la estimación y proyección. A futuro es seguir acompañando y apostando al desarrollo de cada vez mejores registros dentro del país. Y no sé si había una segunda parte de la pregunta. Eh, Está muteada, Olga. Perdón, estoy muteada. ¿Y si tienen algún sistema análogo para la migración interna también? Bien, bueno, migración interna es tremendo desafío. Justamente ahí lo que queremos, estamos en pleno desarrollo de eso. Nuestra idea es abordarlo de un enfoque que se suele conocer a nivel internacional como señales de vida, que justamente señales de vida nació más que nada para la migración internacional, es ver si uno encuentra a la persona en algún registro administrativo para ver si hay una interacción con el Estado, y si hay una interacción reciente, quiere decir que está en el país, nació más que nada para eso. Lo que vamos a buscar es diseñar, justamente también depende de los registros que tenga cada país, un scoring según las direcciones, el momento que fueron declaradas y para qué fue declarada, para terminar de establecer lo que le vamos a llamar la residencia estadística habitual, para reacomodar a esas personas donde sea más probable. Y eso lo vamos a encarar en un proceso gradual. Primero la idea es trabajar a nivel de provincias o jurisdicciones, que va a ser, digamos, un primer nivel, y más sencillo, porque si una persona tiene más de una dirección declarada dentro de la misma provincia, no sería un problema a ese nivel. Luego, a nivel departamental, donde ya podemos empezar a competir, luego a nivel de localidad y así, donde va generando mayor nivel de desagregación y en un punto se pone complejo. Hay muy buenas experiencias en países europeos respecto de cómo hacerlo, ese scoring. La idea es trabajarlo en estos años para poder tener el censo como un termómetro para acomodarlo y por supuesto algo que aspiramos es que ya el censo 2030 sea el primero en Argentina que pregunte el documento nacional de identidad, para que termine de poder machear el censo con los registros y nos termine de hacer toda la plataforma y ya aspirar hacia otro tipo de integración de datos. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Antes de pasar a un par de preguntas que creo que, Elena, tú nos puedes ayudar a responder, me gustaría cerrar el tema migratorio contigo, Daniel, y nos preguntan que si es posible que menciones un poquito más en detalle el tema del saldo migratorio internacional basado en el método de supervivencia intercensal del stock de migrantes. Bueno, para eso les invito a que nos contacten porque nos va a llevar un largo rato. O sea, quedamos a disposición para que hagan un contacto directo y le contamos. O sea, podemos Súper, hacer... quizá puedes entonces, Daniel, dejar tu correo por el chat si es posible, Dale, dale, sí, sí, porque eso o va a ser todo un organizamos un capítulo. evento después respecto a esta temática. Sería toda una reunión. Así que Exacto. pongo en el chat el correo, así quien quiera lo escribe y lo podemos ir más en detalle. Perfecto. Elena, respecto a la consulta que hace Ricardo Said sobre, dice que las proyecciones de población se utilizan para las expansiones de las encuestas, de la muestra de una encuesta. Una actualización de estas implica necesariamente un impacto de estudio en las estimaciones. ¿Cómo se piensa esto en el marco de una actualización periódica intercensal? Muchas gracias, Olga. Sí, habría que incluir en el planeamiento, actualizar también los pesos de la encuesta, ¿verdad? Como lo que se hace de el ajuste para matchar con la población total. Entonces, las revisiones, es importante que en el Instituto de Estadística esté integrado eso cuando se hacen esas revisiones de los pesos. Pero en general, lo que es muy bueno cuando hacemos esas estimaciones y proyecciones a nivel nacional, el horizonte para atrás que revisamos, se publican las estimaciones y proyecciones desde el 50 hasta ahora. Entonces, se puede, para la serie, se puede ir para atrás también porque van a estar disponibles esas poblaciones también, ¿no? Por edad y sexo. Entonces, ahí es un ejercicio que hace el área de encuestas, de cómo compatibilizar todo eso y qué priorizar, ¿no? De la actualización. Olga, aprovecho para mencionar algo rapidito
el censo de hecho y censo de derecho que preguntaron cómo compatibilizar esas dos Súper. Dale, poblaciones. justo iba a mencionarte eso, así que adelante. Ya, súper. Entonces, en general, en los censos de hecho se pregunta por residencia habitual o permanente. ¿Dónde es la residencia de la persona? Entonces, se puede hacer un tabulado de la residencia habitual de la persona. Entonces, sí, en el censo de hecho se tiene la persona excluida donde fue censada, pero también por residencia habitual. Entonces, ahí se compatibiliza con un censo de derecho. Entonces, se puede hacer esa transición. Y una cosa que, bueno, pues solo de migración que quería mencionar rápidamente. Básicamente, los censos tienen preguntas de stock de migración y tienen preguntas de flujo, ¿ya? Entonces, y además se usan registros administrativos, todo lo que se puede tener de información, como mencionó Marvin, ¿no? Cuanto más información tenemos, mejores las estimaciones y mejores las previsiones. Entonces, básicamente, por eso son importantes esas preguntas y hacer los esfuerzos, ¿no? Que mencionó Daniel también, de mejorar los registros administrativos con relación a eso. En general, lo que vemos, los registros de entrada son muy buenos, pero los de salida en general no son tan bien captados. Entonces, se sobreestima la inmigración en esos de entrada y salida. Entonces, hay que trabajar para mejorar esos registros con los productores de datos. Súper importante que los institutos estadísticos estén conectados con los productores de datos. Desde la retroalimentación, mencionar la importancia, por qué es importante mejorar ese registro y así con el tiempo tener buenos datos, ¿verdad? De entradas y salidas también y de migración en general. Eso. Muy bien. Y un último comentario, pregunta, Elena, quizá tú tengas información. Jeremías Mejía dice, considerando que la reducción de la tasa de fecundidad es un problema emergente general, dadas sus implicancias y esto sumado al hecho de las contingencias de cambio social de paradigma, ¿existe algún documento o se han implementado algunas políticas para contrarrestarlo? No es un problema. La caída de fecundidad, de verdad, o sea, lo que hemos visto es la caída de la fecundidad adolescente, lo que en realidad es un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible, porque una vez que las mujeres adolescentes pueden o establecer el momento de tener hijos, si tienen los medios para hacerlo, se disminuye la cantidad de hijos no deseados, aumenta, ¿verdad?, la oportunidad de ellas en la educación, en seguir estudiando, en el mercado laboral. Entonces, la caída observada, por ejemplo, en la Argentina, de la fecundidad adolescente es muy positiva porque hubieron también en el Uruguay políticas públicas muy direccionadas para las mujeres y hombres en esa edad, para poder tener el número que desean en el momento que desean de hijos, ¿no? Pero con relación a los tipos de políticas públicas, ese va a ser el capítulo 5 del Observatorio Demográfico, entonces espere para octubre, pero mientras tanto puedes mirando lo que se menciona que es muy importante para esa etapa de fecundidad bajo el nivel de reemplazo, es que en la conciliación entre trabajo-familia, mejorar la conciliación entre trabajo-familia, entonces tener establecimientos para el cuidado infantil, por ejemplo, políticas públicas que faciliten la conciliación, el cuidado de la familia y el trabajo. Entonces se llama políticas familiares. Entonces todo lo que es licencia de parentalidad también, maternidad y paternidad, el tema de inversiones en cuidado infantil, todo lo que pueda ayudar a esa conciliación. Eso, una vez que ya, ¿verdad?, la mujer tenga el control, o sea, las políticas de salud sexual y reproductiva también son muy importante mantenerlas y lo otro sería ese tipo de políticas.
Muy bien, muchas gracias a Elena, a Daniel y a Marvin. Con esto damos por finalizado el evento del día de hoy. No sin antes recordarles que la grabación y las presentaciones que tuvimos el día de hoy van a estar disponibles en la página de la RTC y desde ya los dejamos invitados nuevamente a las próximas videoconferencias. Les anunciamos además que en las próximas semanas daremos inicio a las presentaciones de los resultados de los 12 grupos de trabajo que están actualmente vigentes en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas, así que vamos a tener un ciclo de 12 actividades especiales para eso, así que los dejamos invitados y prontamente les haremos llegar las invitaciones y los links de conexión a sus correos electrónicos. Que tengan todo muy buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias.